Comenzamos. Crónicas de una muerte anunciada es la séptima. Hola, bienvenidos a un Booktuber más. El día de hoy vamos a presentar Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Comenzamos. Crónicas de una muerte anunciada es la séptima novela de Gabriel García Márquez. Esta obra fue publicada en el año de 1881 y ha sido un éxito total, pues sigue siendo una obra muy notable. Constituye su obra más realista, pues se basa en un hecho ocurrido en su tierra natal, que es Colombia. Comienza la novela por el final, diciendo que Santiago Nazar ya está muerto y que lo mataron los hermanos Vicario, para vengar el honor deshonrado de su hermana Ángela. El relato termina precisamente en el momento en el que Santiago Nazar muere. En un momento más comentaremos más sobre esta obra. Crónica de una muerte anunciada versa sobre la rara historia de amor que existiría entre Bayardo San Román y Ángela Vicario y el pobre Santiago Nazar, cabeza de turco, que propuso a Ángela ante la inquietante pregunta de sus hermanos de quién le había pegado. La historia ocurre en el pueblo llamado Manuare. Y bien, yo les voy a presentar los personajes principales de esta obra, y el primero que les voy a mencionar es Santiago Nazar, que él es básicamente un hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria cuando su padre fallece y tiene que actuar como padre de familia. Y se puede hablar que él es una persona culta, sabía mandar mensajes por código Morse, etc. La siguiente persona es Bayardo San Román, y él nos dice, o más bien él es un personaje el cual es un ingeniero y tiene 30 años. De los 30 años él físicamente era un hombre bien vestido, galán se podría decir con las mujeres, persona con la que se puede hablar bien, sabía mandar también mensajes. Eso se podría decir de él, y es una persona de buen corazón. La última persona o personaje principal de esta novela es Ángela Vicario. Ella es la menor de su familia, no creyente, muy recatada respecto a los hombres, era seria, callada, se puede decir que hasta sumisa. Sabía lo que hacía en cada caso y maduró después de lo ocurrido y se vuelve muy ingeniosa, muy inteligente. Estos son los personajes principales de la cual habla esta obra. Para empezar, cabe destacar que la historia se basó en un acontecimiento real, el cual el autor lo enderezó con su tal conocido realismo mágico y lo transformó en una pequeña novela que tiene, como su nombre lo indica, un estilo de crónica. El narrador, quien es un amigo cercano de Santiago Nazar, trata de recopilar años después testimonios y algunos detalles que le permiten reconstruir los hechos de aquel trágico lunes para desvelar algunas dudas acerca del crimen. Esto es lo que nos presenta mayoritariamente en la novela, un constante revoloteo por los acontecimientos que dieron lugar a tal asesinato. Por otra parte, el lector no es sino otro espectador de la muerte de Santiago y sabe lo que le depara, al igual que todos los vecinos. Pero aún más, él es partícipe de múltiples y acerca de esa muerte que parece inevitable. Los cuestionamientos fueron muchísimos. La pregunta fue, si acaso su destino era un juego de azar. ¿Acaso todas las coincidencias no fueron otra cosa más que artimañas de la finalidad? Y es que en el libro todo apunta a resaltar lo irónico de esa muerte, que andaba de boca en todos, menos en la de la víctima. Pero, pues, hasta ahorita nadie se ha preguntado siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. Pues bien, a continuación les daremos una reseña de lo que es el libro en sí, la obra completa. Esta nos habla un poco, o más bien trata de Santiago Nazar, que es un joven de 21 años, como ya antes había mencionado de los personajes principales, hijo de un árabe y de Plácida Linero. Tras una noche de juego que se había prolongado hasta pasada de las noches para festejar su matrimonio de Bayardo San Román y de Ángela Vicario,
Santiago Nazar fue al puerto a recibir al obispo luego de pasar por el río sin detenerse, bendiciendo desde el barco a quienes habían ido a esperarlo. A las 7:05 de la mañana, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, los hermanos de la novia, ya le habían degollado a un cerdo, o sea, ya lo hubieran matado porque se lo iban a comer. Así termina el primer capítulo de la novela, ya que se compone de cinco capítulos, todos muy interesantes, estando reservados los otros 4 a contar los antecedentes de la boda de Ángela Vicario y seguir paso a paso, aún más con detalle, del primer capítulo. Las danzas de Santiago Nazar, la mañana en la que lo mataron a él. Seguimos con la siguiente narración, que nos las va a decir nuestra compañera Mariana. Y bueno, Ángela Vicario, pues de lo que estábamos hablando anteriormente y nos comentaba Angie, es quien hasta entonces no se le había conocido ningún novio y había crecido junto a sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro, así se le conocía, pues fue obligada por su padre y por sus hermanos a casarse con Bayardo San Román, un hombre llegado a la ciudad el año anterior y que a él ellas llegaban y pues apenas lo habían visto. Bayardo era hijo de Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen destacado conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía. Por la madrugada, apenas terminando los festejos de la boda de Ángela y de Bayardo, Bayardo devuelve a Ángela a su familia, porque al ir a consumar matrimonio descubre que la novia pues siempre que no era virgen, ¿no? Y pues obligada por los suyos a confesar quién la había deshonrado, Ángela da el nombre de Santiago Nazar, posiblemente porque no pensó que sus hermanos se atrevieran a estar contra él. La deshonra ha de vengarse con sangre, y los hermanos Vicario cogen de inmediato sus cuchillos de destripar cerdos, y salen en busca de Santiago, con quien habían estado bebiendo hasta poco antes. Actúan así obligados por los códigos de honor, por los cuales les corresponde a ellos vengar la afrenta, pero no desean vengarse acudiendo a donde saben que Santiago no estará, y diciendo a todo el mundo que van a matarlo. Intentan propiciar la fuga de Santiago o su propia detención. En ambos casos habrían cumplido con su deber. La realidad parecía ser que los hermanos Vicario no hicieron nada de lo que les convenía para matar a Santiago de inmediato y sin espectáculo. Si no hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo. Y pues no lo consiguieron. Continuando un poco más acerca de esta reseña que les estamos dando, a decir verdad nunca hubo una muerte anunciada, como el título de la obra lo dice. Lo fue incluso por medio de un papel introducido por debajo de la puerta en la casa de la víctima. Un papel que nadie vio o tal vez no quisieron ver hasta después de los actos, después del problema, hasta después se leyó ese papel. También hubo otras circunstancias que hicieron que esta muerte se produjera. Santiago, que siempre estaba y salía de su casa por la puerta trasera, hizo que un día los dos hermanos Vicarios se sabían, como todo el mundo, que nunca usaban la llave, por tanto la puerta seguía abierta todavía cuando Santiago, avisado desde un balcón que los vicarios se acercaban para matarlo, buscó refugio en la casa, pero en último momento, creyendo que ya había entrado, cerraron la puerta desde dentro y los vicarios no tuvieron más remedio que hincar sus cuchillos en el asombrado de Santiago. Bueno, así fue básicamente como pasaron los acontecimientos. Y continuamos. A la víctima, pues a decir verdad, solo le quedaron pocas fuerzas para arrastrarse, ya con las tripas de fuera, hasta la cocina de su casa y pues murió. Muchas cosas quedaron sin aclarar, entre ellas es que sí es verdad que había sido Santiago quien deshonró a Ángela, cosa que ella siempre afirmó, aunque sin demasiada convicción, pero pues siempre sí fue cierto. Y desde el momento en el que Bayardo San Román la devolvió a los suyos, Ángela Vicario, que se había casado con él sin estar enamorada, sintió que estaba en su vida para siempre, pues por mucho tiempo después de lo que vio con Bayardo San Román en un hotel de Riochá,
y sin poder resistirlo le escribió una carta en la cual contaba que la había visto salir del hotel y que le habría gustado que él la hubiera visto. A pesar de que envió la carta y no obtuvo una respuesta, Ángela le siguió escribiendo. Primero le hizo una carta al mes y luego le hizo una carta por semana durante media vida. Finalmente, Bayardo San Román regresó junto a ella. Llevaba la maleta de la ropa para quedarse con otra maleta igual. Casi 2000 cartas que llevaba ella que la había escrito, ordenadas por las fechas, en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. Alejada de los rasgos del realismo mágico, Crónicas de una muerte anunciada es una novela rápida que sigue paso a paso, casi crónicamente, los sucesos de una gran riqueza de la caracterización de los personajes y de ambientes parecido al resto de su producción. Lo mismo que el lenguaje, tal vez menos barroco que en otras ocasiones, pero sobresale especialmente por su perfección constructivista. El material narrativo es simple, pues se dispone de una manera que, a pesar de anunciarse, desenlaza en la primera página, mantiene durante toda la novela, al hilo al que el lector siga leyendo, y en el último capítulo se llega a comprender el cúmulo de fatales circunstancias que condujo a un crimen tan fácilmente evitable y que nadie hubiera deseado. Y bueno, esto fue prácticamente Crónicas de una muerte anunciada, que fue lo que leímos en esta ocasión. Y bueno, esperamos vuelvan a un booktuber más con nosotros y gracias.